explicar un poquito más, o vamos a agregar probablemente, para dar un ejemplo, el Hang Seng, que es el índice de la bolsa eh, de Hong Kong, por darte un ejemplo. Sí, ellos tienen también su promedio de empresas, si no me equivoco, promedian creo que 30 empresas, creo. Pero este índice no lo vas a usar salvo estés usando un producto financiero que te vende un broker donde puedas eh, operar al alza o a la baja de acuerdo a la caída de él. Pero fíjate cómo el Hang Seng también es un medidor de cómo está la economía en Hong Kong. Ok, no nos ayuda el internet, pero fíjate cómo el Hang Seng apenas, vamos a buscar su máximo histórico, vamos a verlo en meses. El máximo histórico del Hang Seng estaba siendo alcanzado otra vez el primero de o 2 de enero. Ah, sí, porque esto da en meses. Sí, el máximo histórico de esa bolsa, de ese índice, fue en 2017. Más bien, ella, el Hang Seng, probablemente a nivel mundial no tiene la relevancia, hay que ver las empresas que están dentro de él, pero no tiene la relevancia que tiene el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, su corrección por coronavirus, sí, la empezó a tener en enero prácticamente, desde el 3 de febrero del 2020 hasta el 2 de marzo del 2020 tuvo una leve corrección, pero la tuvo. ¿Por qué? Bueno, eso tiene otros factores de índole fundamental. Digamos que China maneja la economía de una manera no tan transparente como la americana, por algo los índices no se dejan llevar totalmente por el pánico como ocurrió con el índice, como ocurrió con los índices de Estados Unidos, y las empresas que integran este índice a lo mejor no tienen tanta relevancia como a nivel mundial como la tiene la bolsa americana. Claro, eso, todo esto lo estoy hablando desde mi punto de vista, pero si tú ves estos tres índices, el Dow Jones, el SPX y el Nasdaq, que son los más importantes del mundo, sí sufrieron correcciones muy fuertes. Podemos buscar también el Eurostoxx, que es el de Europa. Eurostoxx. Este promedia 50 empresas, euro 50 stocks. Este sí tuvo una caída de acuerdo al coronavirus. Por eso es que yo digo, y no quiero sonar un poco anti, anti Asia, pero China para mí, aunque sea una economía potente y grande, no es sincera ni en sus cifras ni en nada. Esto lo voy a hablar desde el punto de vista personal. Fíjate cómo Europa sí sufrió el pánico y aquí lo está reflejando su índice global de la zona euro. No dejó de caer entre primero de enero del 2020 hasta el 2 de marzo del 2020. Todo por el virus chino. Vamos a ser realistas. No estoy hablando de teorías conspiratorias ni nada. Estoy hablando con lo que veo y con lo que asumo incluso estadísticamente. De verdad que no hay otras palabras. Por darte otro ejemplo, en cuanto a los índices, ya vimos el de Europa, ya vimos el de Estados Unidos, ya vimos el de Hong Kong. Te puedo mostrar otro índice muy importante en Estados Unidos, el índice Russell. Ese sí promedia 2.000 empresas pequeñas. Su ticker se llama ROOT. Estos símbolos que ves aquí de JI, SPX, IXIC, HSI, EU50 o ROOT son el ticker o el símbolo con el que tú representas un índice o una acción, o incluso si entras a las criptomonedas, su ticker.
El ticker del Bitcoin es BTC. Poco a poco te vas a ir familiarizando con los detalles. Ok, este es el índice más realista de la microeconomía estadounidense porque no promedia sino 2.000 compañías pequeñas de capital pequeño dentro de la economía estadounidense y refleja cómo el despido y la baja capitalización por pánico sí, formaron parte de su cálculo. Tiene un máximo histórico, como todo el pico de la economía de Trump, llegó a 1734 como máximo histórico en su existencia. Es un índice que data desde el año 96, pero es de muy dato confiable. Ah, no, perdón, desde el año 87, sí, muy importante. El Dow Jones sí tiene 100 años, este tiene mi edad, tiene 32 años aproximadamente. Sí, aproximadamente, porque no sé exactamente si es el 87 o el 86. Bueno, fíjate cómo desde viéndolo en mensualidad, ya él había tocado su máximo el 1 de agosto del 2018, pero luego viene y se regresa a tocar el máximo el 2 de enero del 2020 hasta que aparecen las noticias de pánico y el mercado empieza a descontar eh, ventas de acciones por información privilegiada de lo que le venía a la economía estadounidense. Sí, en el mercado hay algunos que ganan por privilegio y otros ganan por astucia. Obviamente cuando tú ves esta divergencia en gráficas mensuales de algo que está pasando, puedes ir asumiendo si un mes fue malo y otro mes fue malo, de que ya es hora de vender. Porque aquí hubo chance de reaccionar ante las malas noticias y empezar a vender. Muchos lo hicieron y vendieron. Estamos hablando de 2.000 empresas que vendieron sus acciones, probablemente. Y no es que los empresarios vendieron, es que los inversionistas también empezaron a vender, empezaron a refugiarse otra vez en dólares o pasaron el refugio a oro. Espero que con esto vayas agarrándole la idea a los índices que nos interesan. Los índices no son más que una brújula de dónde estamos. ¿Ok? ¿Dónde estamos ahorita? Ahorita estamos en un territorio de indecisión porque estamos entre un máximo histórico y entre un mínimo histórico para ver qué camino, si el camino es positivo o el camino es turbulento con respecto a las acciones. De ser el camino turbulento, muchos inversionistas profesionales migran a bonos o migran a metales o incluso la nueva moda es migrar a criptomonedas como visión hacia una nueva economía de aquí a 1 o 2 años. Nos vemos en el próximo video, amigo. Gracias.